El camino inglés era el camino que utilizaban los peregrinos británicos, irlandeses y de otros países nórdicos, los cuales se acercaban a Santiago en barco lo más posible para luego continuar a pie. Este camino es la ruta completa más corta que se puede hacer del camino y es una de las mejores alternativas a Sarria para aquellos interesados en conseguir su Compostela. En este video les voy a hablar de la ruta en sí, comparar mis experiencias del año 2012 con las del 2024, nombrando los cambios positivos y los negativos de la ruta y comentar algunos consejos para aquellos interesados en hacer este camino. Esto es Aventuras a pie de página y soy Esteban, su guía de hoy. El camino inglés es en realidad dos caminos. Existe una variante de Ferrol más larga con 112 kilómetros de largo y una variante desde Coruña más corta con tan solo 72. La gran mayoría de los peregrinos opta por hacer la variante de Ferrol, ya que cumple con la restricción de distancia mínima de los 100 kilómetros para recibir la Compostela, mientras que unos pocos peregrinos deciden hacer ambas variantes. Es posible recibir la Compostela comenzando el camino en A Coruña, pero es necesario estar empadronado en esta ciudad o haber caminado los kilómetros faltantes en otro país como Inglaterra o Irlanda. Nosotros decidimos hacer solamente la variante de Ferrol, por lo que las principales poblaciones que visitamos son Ferrol, Pontedeume, Miño, Betanzos, Hospital de Bruma,
Rectoral de Poulo, Ordes, que queda a 3 kilómetros fuera de camino, donde fuimos a comprar provisiones. Y Sigüeiro. Habiendo hecho este camino en 2 oportunidades, me gustaría hacer una comparación de ambas experiencias. Recorrí por primera vez el camino inglés desde Ferrol en los primeros días de septiembre de 2012, luego de acabar el camino del norte. En esa época solo había 4 albergues de peregrinos estatales, 3 administrados por la Junta y 1 municipal, que eran Neda, Pontedeume, Miño y Hospital de Bruma. Debido a la falta de tiempo y dinero, decidimos hacer el camino en 4 etapas. El primer día, bus de Santiago a Ferrol e inmediatamente hacer la etapa Ferrol-Neda de 13 kilómetros. Luego, la etapa Neda-Miño de 25, al día siguiente Miño-Hospital de Bruma, que fueron más de 40, y una etapa final de Hospital de Bruma hasta Santiago, que también fueron más de 40 kilómetros. Mi impresión del camino en esa oportunidad fue bastante buena, que era muy bonito, pero que lamentablemente por las restricciones temporales no había podido disfrutarlo relajadamente. Había sitios como Ferrol, Pontedeume y Betanzos que me hubiera encantado visitar más tranquilamente y hacer noche. Además, hubo un sitio en particular que me hubiera fascinado explorar más en detalle, que era el Parque de Opasatempo en Betanzos. Para los que no sepan, Opasatempo era un parque de atracciones temático enciclopédico de principios del siglo XX, fundado por los 2 grandes benefactores de la ciudad, que eran los hermanos García Navieira, que habían hecho una fortuna en Argentina y donaron una parte para obras públicas en su ciudad natal. En aquella época, este camino no lo hacía casi nadie. Hasta hubo gente local que se quedó sorprendida de vernos haciendo el camino, ya que no tenían ni idea de que el camino pasara por allí. Respecto a otros peregrinos, coincidimos con 5 peregrinos en Neda, 3 en Miño y 2 en Bruma. Y caminando los 4 días, solo vimos a 2 personas el último día. Los albergues de Neda y Miño no contaban con encargado, sino que tenías que llamar a un número del ayuntamiento o a la policía para que lo abrieran. Y el albergue de Bruma no solo contaba con encargado, sino también con menaje, lo que nos permitió cocinar aquella noche. Y en términos de paisajes era bonito, donde me quedaron grabadas algunas imágenes específicas, como llegando a Pontedeume por la playa y caminando en el atardecer y viendo la gran torre de refrigeración de una planta de generación de electricidad en las cercanías de Hospital de Bruma. Ahora bien, nuestra experiencia en el año 2024 fue drásticamente distinta. El camino cambió muchísimo, en algunos casos para bien, en otros para mal, y otros fueron cambios a nuestro parecer neutros o innecesarios. En términos de hospedaje, cambió mucho y para bien. En 2024, el camino cuenta con 8 albergues públicos, algunos administrados por la Junta y otros por los municipios, que son Ferrol, Neda, Pontedeume, Miño, Betanzos, Precedo, Hospital de Bruma y Rectorado de Poulo.
Estos albergues permiten partir las etapas en la cantidad de días que se quiera, ya sean 4, 5, 6 o 7. Además, ahora todos los albergues de la Junta sí tienen encargado, pero lamentablemente ninguno cuenta ni con mantas ni con menaje para cocinar, ni siquiera el de Hospital de Bruma. También hubo un cambio de recorrido, cambio que consideramos para mal. Si bien hubo una reducción de kilómetros y de dificultad, ahora el camino utiliza muchísima carretera. Esa imagen que tenía de llegar hasta Pontedeume por la playa ya no existe. Ahora se va por carretera y la experiencia no es tan buena. Y ocurrió lo mismo con la etapa Betanzos-Hospital de Bruma. No pude reconocer ninguno de los lugares por los que pasaba. Además, también notamos un esfuerzo, a nuestro parecer innecesario, de dotar al camino inglés de una red de fuentes públicas de agua. No está mal, pero parece más un intento artificial de venderte una botella de agua temática. Porque podrían haber puesto bebederos y no los pusieron. Y de hecho, el diseño actual de las fuentes dificulta beber directamente de las mismas. Y además, porque existen otros caminos como el camino de invierno donde esta inversión hubiera resultado más útil. Y respecto a la gente, vimos muchos caminantes primerizos y que, por falta de instrucción de los encargados, no cumplían con las reglas más básicas del camino. Por poner un ejemplo, casi todos los días se veían mochilas sobre las camas. También vimos muchos caminantes haciendo parte de la etapa en taxi y que los encargados de la Junta los recibieran en los albergues sin ningún tipo de problema. Personalmente, mi mayor decepción fue encontrar el parque o pasatiempo totalmente abandonado y cerrado, cuando pensé que lo iba a haber restaurado. Aunque creo que la mayor diferencia entre ambas experiencias respecta a la cantidad de gente. En 2024, en la oficina de turismo nos dijeron que lo estaban comenzando cada día en verano unas 200 personas. Comparándolo con secciones del Camino Francés, 200 personas parece poca gente. Pero si consideramos que todavía hay pocos albergues y que el albergue más pequeño tiene una capacidad de 19 camas, eso es un problema grave. Nosotros fuimos afortunados en varias oportunidades y no coincidimos con grandes grupos durante los primeros 2 días, pero nos sincronizamos con un grupo grande el tercer día y vivimos situaciones muy desagradables de competencias por plaza en los albergues. Y aquí es necesario que haga un mea culpa. Escuchamos a muchos peregrinos quejarse de la cantidad de gente y que la razón por la cual habían elegido hacer el camino inglés era porque había mucha gente en internet que lo recomendaba como una alternativa a Sarria, más auténtica y menos popular. Yo fui una de esas personas que propagó esta creencia y tengo que pedir disculpas. Si bien no creo que haya influenciado a mucha gente, porque nuestro canal todavía tiene pocos suscriptores. Aunque sí sigo pensando que es una mejor alternativa a Sarria, ya no lo puedo recomendar para hacerlo en verano. Y ahora sí, tenemos un listado de recomendaciones para los que estén interesados en hacerlo. La primera y más importante es no ir en temporada alta. Analizar con anticipación las estadísticas públicas provistas por la Catedral de Santiago o bien contactar a la Oficina de Información Turística de Ferrol sobre los periodos de mayor afluencia de peregrinos y evitar hacerlo en dichas fechas. Luego es disfrutar de la gastronomía local, probando algunos platos típicos de la región como el pulpo a feira o bien de la ciudad, como es la tortilla patata de Betanzos. Visitar Ferrol el día anterior a comenzar, aprovechando que ahora hay albergue peregrino. Y además, tomarlo con calma. Es un camino muy corto para acelerar demasiado el paso. Se pasa por poblaciones muy bonitas y en las que vale la pena pernoctar. Y llevar bañador, sobre todo si deciden hacerlo en verano. Es posible nadar en el mar 2 o 3 días. A nosotros lamentablemente el clima no nos ayudó y tan solo pudimos zambullirnos en Miño. Además, decidir si se quiere hacer el trazado actual o bien el trazado antiguo. En la oficina de turismo desaconsejan hacer el trazado antiguo porque ya no existen las señalizaciones que fueron mayormente eliminadas, si bien todavía quedan algunas flechas. Pero para aquellos que quieran hacerlo, pueden buscar los tracks del antiguo trazado en Wikiloc y utilizarlo con una aplicación de mapas en el móvil. Nosotros solemos recomendar las aplicaciones de mapas basadas en OpenStreetMaps
porque figuran las fuentes de agua, aunque en este camino la falta de agua no debería ser un problema. Y por último, les recomendamos no hacer noche en Sigüeiro. Los albergues turísticos de Sigüeiro están utilizando malas prácticas comerciales que no deberían ser toleradas. Algunos albergues, al reservar por teléfono, están exigiendo pago por adelantado por Bizum. Nos parece mal, primero, porque siempre se puede reservar por teléfono sin pago por adelantado, y segundo, porque la gente de otros países no utiliza Bizum. Además de esto, nosotros tuvimos un segundo problema. Si bien logramos reservar en un albergue, sin pago previo, nos cancelaron la reserva varias horas más tarde por problemas técnicos propios. No nos ofrecieron ningún tipo de solución y simplemente nos dejaron tirados. Dada la situación, optamos por un cambio de planificación. En vez de hacer dos etapas, una de 24 kilómetros y otra de 16, decidimos hacer una etapa corta de 10, dormir en Rectoral de Poulo y hacer 30 kilómetros el último día para llegar a Santiago. Para finalizar el video, podemos resumir que el Camino Inglés es un camino de Santiago corto y menos comercial que otras alternativas, sin mayor dificultad y con suficiente infraestructura para hacerlo cómodamente en la cantidad de días que querramos, donde se pasa por algunos sitios muy bonitos y que todavía se puede disfrutar si se tiene en mente las posibles aglomeraciones de gente en verano. Si les gustó este resumen, pueden apoyarnos suscribiéndose al canal y dejando comentarios. En las próximas semanas vamos a publicar resúmenes de otros caminos, así como experimentos que hemos hecho y otras cuestiones relacionadas con la peregrinación a Santiago. Un abrazo a todos y buen camino.